Lo que necesitaría, Vane, es poder compartir pantalla, si pongo el power. Sí, sí, eso es lo que está intentando ella. Bien, creo que ahí va, a ver. Buenísimo. Bueno, vamos entonces, ahora sí. Hoy nos toca hablar de síntomas psicóticos en la enfermedad de Alzheimer. Y para eso tendríamos que hacer un repaso de lo que quieren decir o cómo describimos hoy en día o definimos a las demencias en el contexto de las nuevas definiciones que tenemos a nuestro alcance. Porque siempre creímos que las demencias estaban constituidas por un síndrome clínico en el cual lo que prevalecía era el déficit o el impacto cognitivo. Lo cierto es que hoy en día lo que sabemos es que las demencias, incluso la demencia tipo Alzheimer, que constituye entre un 60 y un 70% de las causas de demencias, pueden estar constituidas o están constituidas no solo por déficit cognitivo, sino también por manifestaciones psiquiátricas y o comportamentales. Y estos síntomas psiquiátricos o comportamentales no conforman una complicación de las mismas, sino que forman parte de los síntomas de la enfermedad. Es verdad que a lo largo de la evolución de la enfermedad van a aparecer diferentes síntomas según la etapa en la que nos encontremos. Es decir, vamos a ver que es más frecuente la presentación con sintomatología de la serie ansiosa o depresiva o con síntomas apáticos, y que estos síntomas psicóticos más complejos y de mayor gravedad se presentan en general en una enfermedad avanzada. Esto es en general, pero no siempre es así. Lo cierto es que cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer nos encontramos ante un síndrome clínico de características crónicas, de un inicio insidioso, progresivo y de características irreversibles. Cuando nosotros hacemos estas primeras consultas, en el contexto de queja cognitiva, cuando viene el paciente al consultorio con queja cognitiva, de que se olvida las cosas más recientes y que con relativa preservación de lo más antiguo o lo más anterior, también preguntamos acerca de síntomas conductuales, aún en quejas cognitivas tempranas. Preguntamos si el paciente ha cambiado en su actitud, en su conducta, en su personalidad, si se encuentra más irritable, más apático, más retraído, o incluso con alteraciones del sueño. Esos son los síntomas conductuales, o psicológicos, o psiquiátricos más frecuentes en el contexto del inicio de la enfermedad. Y estos síntomas, tanto cognitivos y o conductuales, tienen que tener impacto funcional. Es decir, tienen que impactar en las actividades de la vida a día del paciente. Las cosas que antes hacía ya no las puede hacer por la obstaculización que producen estos síntomas en sus actividades de la vida diaria. Entonces, esto es para entender que estos síntomas conductuales ya aparecen en el inicio. Ustedes saben que hace bastante tiempo que nosotros utilizamos el concepto de deterioro cognitivo leve, hablando de una instancia previa a las demencias en los cuales existen síntomas cognitivos y o síntomas conductuales que todavía no impactan funcionalmente en el paciente, pero que el paciente los nota. Estos síntomas en deterioro cognitivo leve también pueden ser predominantemente conductuales. Es decir, puede ser un paciente deprimido, un paciente ansioso, un paciente irritable. Como decíamos, no es frecuente el inicio de, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, con síntomas psicóticos, pero sí pueden ocurrir, ¿sí? Sí pueden ocurrir a lo largo de la enfermedad e incluso en el inicio. Por supuesto que cuando ocurren al inicio de la enfermedad nos obliga a ir a descartar otras causas de demencia, como por ejemplo la demencia por cuerpos de Lewy, que va acompañada de otros síntomas en lo subsiguiente con síntomas motores, etc. Pero lo que tenemos que entender es que debemos conocerlos, poder identificarlos, y también no solamente nosotros, sino los principales cuidadores y acompañantes, para poder abordarlos tempranamente. Porque como decimos siempre, uno de los mayores determinantes pronósticos y también de sobrecarga del cuidador e incluso factor de riesgo de institucionalización de estos pacientes
tienen más que ver con los síntomas conductuales que con los síntomas cognitivos, ¿sí? Entonces, como decíamos, cuando nosotros ya en nuestra primera consulta, en base a queja cognitiva, también preguntamos acerca de síntomas conductuales. Y preguntamos acerca de esto, y también preguntamos acerca de la posibilidad de aparición en el transcurso de la enfermedad de síntomas psicóticos. Muy interesante en estas nuevas clasificaciones, con estos nuevos conceptos que ya llevan bastantes años, ¿no? 10, 15 años, el concepto más dimensional de las demencias, que no es que la demencia aparece un día, sino que las demencias son procesos insidiosos y progresivos, que incluso cuando se manifiestan, la enfermedad había empezado 10 o 15 años antes. Y en ese transcurso, en ese concepto dimensional que tenemos de las demencias, que hablamos de un deterioro cognitivo leve, también desde la clasificación americana, habla de un trastorno neurocognitivo menor. Pero incluso hablamos de una etapa anterior al trastorno neurocognitivo menor, que son etapas más asintomáticas, o como le decimos, preclínicas, que incluso podemos ver, cuando nosotros hacemos retrospectivamente un abordaje o una historia clínica sobre esos pacientes, encontramos la presencia más marcada de otros trastornos conductuales. Esto que decíamos entonces, y lo interesante de este nuevo concepto dimensional de las demencias es que dice que estas demencias pueden tener afectación de cualquier dominio cognitivo, no únicamente de la memoria, cuando hablamos de todas las demencias, no únicamente de Alzheimer. Entonces, estas demencias pueden iniciarse con una afectación de la atención, o disejecutiva, o del lenguaje, o de la visopercepción, e incluso de la cognición social, es decir, de mi entendimiento de las emociones del otro y también de mis dinámicas interpersonales e intervinculares. Lo interesante es que en estas últimas clasificaciones que nosotros encontramos en las demencias, no solo habla de un concepto dimensional, sino que también empieza a especificar más claramente los síntomas comportamentales que pueden acompañar a la... Y cuando empieza a hablar de síntomas comportamentales, los empieza a caracterizar descriptivamente. Y dice, estos síntomas comportamentales en el contexto de demencia pueden ser síntomas psicóticos, pueden ser trastornos del humor, apatía, agitación u otros trastornos comportamentales. Entonces, cuando nos metemos en el mundo de los trastornos comportamentales, entendiéndolos como parte de la enfermedad y no como una complicación de la misma, en general, cuando hablamos específicamente de enfermedad de Alzheimer, vamos a decir que los síntomas conductuales tempranos de la enfermedad de Alzheimer en general están caracterizados por síntomas de tipo apatía o por trastornos del humor, caracterizados por irritabilidad o depresión o con o sin síntomas de ansiedad. Pero en el transcurso de la enfermedad, que sabemos que la enfermedad es larga e insidiosa, que puede dar 15 o 20 años, van a ir apareciendo y sobre todo van a ser marcadores de un empeoramiento de lo cognitivo los síntomas psicóticos. Y estos síntomas psicóticos van a predisponer a otros síntomas comportamentales. Y estos otros síntomas comportamentales pueden ser desde esta agitación, desde esta inquietud psicomotriz que aparece muy frecuentemente en el contexto de la enfermedad de Alzheimer y que es muy difícil encontrar el origen o una explicación semiológica de estos síntomas. Por eso necesitamos ser bastante detallistas en base a desencadenantes y paliativos de estos síntomas para poder entender las dinámicas y los ciclos de estos síntomas o de estos escenarios de agitación, que muchas veces están desencadenados por síntomas psicóticos, ¿sí? La agitación, las conductas violentas, las conductas agresivas, muchas veces están desencadenados en el contexto de síntomas psicóticos. Bien. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de síntomas psicóticos? Porque hasta ahora estamos hablando de todos los síntomas comportamentales en contexto de demencias, explicando que son determinantes en la evolución de tanto de los pacientes como de la red de cuidado de esos pacientes. Son grandes predictores de sobrecarga del cuidador. No solamente los síntomas psicóticos, sino la apatía, la irritabilidad y la depresión. Y esto que decíamos de los síntomas conductuales como predictor también y principal factor de riesgo en la institucionalización del paciente. Porque lo cierto es que son los síntomas conductuales los más disruptivos, ¿no? Los que más sobrecargan al cuidador. Y con eso los que más rompen la red de cuidado y los que más terminan determinando, porque en definitiva la decisión de la institucionalización es una decisión que tiene que ver con una decisión familiar, cuando notan algo de la claudicación de la red de apoyo y acompañamiento. Y otro concepto muy interesante que sea en el contexto de demencias y síntomas conductuales
tiene que ver con los desencadenantes o estresores ambientales, que van a ser determinantes en la aparición, frecuencia, severidad y control de estos síntomas. Son pacientes muy vulnerables a estímulos externos, a todo lo que tienen que ver con cambios. No tiene que ser exclusivamente estímulos externos aversivos o negativos o estresantes, sino muchas veces tienen que ver con cambios. El simple cambio de un cuidador, del cuidador de la semana al del fin de semana, la simple mudanza o migración de un familiar, cambios a nivel de horarios en la familia, cambio a nivel de dinámicas familiares, predispone a los síntomas conductuales. Entonces es importante que podamos identificar algo de los desencadenantes ambientales para minimizarlos y así con eso poder controlar y o minimizar los síntomas conductuales. Entonces, como decíamos, estos síntomas conductuales no son una complicación de la enfermedad, ya que están presentes en un 80 a un 95% de los casos y constituyen un síntoma que forma parte del core de la enfermedad. Entonces decíamos, y no aparecen en una enfermedad avanzada, sino que incluso pueden aparecer en el contexto del inicio de la enfermedad como el deterioro cognitivo leve. Y esto que decíamos lo repetimos, que en el contexto de enfermedad de Alzheimer va a ser más frecuente la presentación con ansiedad, irritabilidad o apatía, pero en el contexto ya de la evolución de la enfermedad hacia un deterioro tipo leve o moderado o avanzado, van a ser cada vez más frecuentes la aparición o la identificación de síntomas de tipo psicótico. Así como entendíamos los síntomas, la progresión de la enfermedad, de las demencias, de manera dimensional, también entendemos los síntomas conductuales dimensionalmente, entendiendo una continuidad entre los síntomas, los rasgos previos de personalidad del paciente y los síntomas conductuales de los mismos. Es decir, muchas veces vemos una continuidad o una exacerbación de rasgos de personalidad previo, ¿sí? Personalidades asertivas, muy dominantes, quizás en el contexto de una demencia de mayor desinhibición se vuelven más agresivas. Personalidades más perfeccionistas evolucionan con síntomas de depresión o ansiedad. Por supuesto, esto no es en el 100% de los casos así, pero muchas veces encontramos una continuidad que nos permite entender la mayor prevalencia de expresión de ciertos síntomas conductuales en detrimento de otros. Y otros factores, otras variables que determinan la presentación de un síntoma y no de otro, tienen que ver con el sexo, la edad, el periodo de la enfermedad. Como decimos, los síntomas psicóticos son más frecuentes con una enfermedad avanzada y las comorbilidades médicas. Por supuesto que nosotros en nuestro consultorio tenemos diferentes escalas para poder ir puntuando y determinando algo de la evolución de estos síntomas. La NPI es una de las que más frecuentemente se utiliza en la clínica diaria y tiene que ver con el poder identificar diferentes síntomas de diferentes esferas psiquiátricas junto con la ayuda o la información del familiar y o el cuidador acompañante. Como decíamos entonces, los síntomas conductuales son muy frecuentes en el contexto de enfermedad de Alzheimer, y fíjense que cuando hablamos de apatía, hasta un 70% de los pacientes van a presentar en el curso de la enfermedad de apatía, pero lo que lo sigue son los delirios, ¿sí? En un 70% de los casos. Y vamos a ver ahora un poquito más en profundidad de qué se tratan estos delirios. Entonces nosotros decíamos, ojo, porque estos síntomas conductuales, sobre todo los síntomas psicóticos, pueden exacerbar o presentarse con otras modalidades, como puede ser la conducta agresiva o la conducta violenta. Un paciente agitado, un paciente que golpea, grita, se queja, no puede mantenerse quieto, etcétera, puede ser que nos estemos encontrando ante un dolor no controlado, ante un paciente en el contexto de una urgencia miccional, de falta de control de esfínteres, etcétera, pero también puede ser que nos encontremos ante un paciente con síntomas psicóticos que lo manifiesta debido a su grado de deterioro cognitivo de esta manera. Nos metemos entonces exclusivamente en lo que tiene que ver con síntomas psicóticos. Y cuando hablamos de síntomas psicóticos, en general en psiquiatría, hablamos de un juicio desviado. Un paciente que no puede leer o entender la realidad de la manera en que él la leen y o perciben la mayoría de las personas. Y estos síntomas psicóticos están compuestos por dos esferas principales, que tienen que ver con las alteraciones del pensamiento, que tienen que ver con los delirios, es decir, con ideas rígidas, irreductibles, es decir, que no se pueden corregir y que tienen que ver
con creencias de tipo persecutorias o místicas o hipocondríacas, etcétera, pero que al confrontarse con una realidad distinta no pueden ser corregidas. Y esa es la diferencia principal que tienen con un error. El error se corrige ante la confrontación con pruebas y o con realidades. El delirio no se corrige, ¿sí? Y esta es una de las principales pistas para los familiares, para decir, intentar no confrontar o no corregir algo de la ideación delirante en el contexto de demencias. Y cuando hablamos de síntomas psicóticos, son mucho más frecuentes las ideas delirantes que las alteraciones sensoperceptivas, entendidas estas como alucinaciones, que puede ser escuchar voces y o escuchar sonidos que otros no escuchan o perciben. Y estos sonidos pueden ser complejos, pueden ser alucinaciones complejas verbales, que les digan cosas de contenido desagradable para el paciente, que los insulte o que incluso les dé indicaciones de lastimarse y o lastimar a otros. Y en base a estas alteraciones sensoperceptivas, el paciente puede armar un sistema o una ideación delirante. Si alguien le está diciendo que su esposa lo engaña con el portero, si algo de esto está escuchando, o si le dice, lo insulta, o hablan entre sí desagradablemente sobre su persona, esto puede desembocar en conductas agresivas. Lo cierto es que lo que más frecuentemente encontramos en el contexto de demencias son los delirios. Y estos delirios son más frecuentes en general en el contexto de cuadros orgánicos y o demencias de lo que son en pacientes con trastornos psiquiátricos primarios. Y estos delirios más frecuentemente tienen que ver, que son muy frecuentes en la enfermedad de Alzheimer avanzada, muchas veces son predictores de un mayor deterioro cognitivo. Por supuesto que estos síntomas se encuentran en menos frecuencia que la apatía, la depresión o la irritabilidad, pero aparecen en etapas avanzadas de la enfermedad. Y vamos a ver diferentes delirios que son bastante típicos de demencia y no de otros cuadros, que tienen que ver, sobre todo, primero y principal, con los delirios de falsa identificación. Es decir, son pacientes que empiezan a no poder identificar bien a sus familiares o que creen que son dobles disfrazados de sus familiares, ¿sí? Ese es el clásico delirio de Capgras, ¿sí? En el cual creen que algún tipo de extraño se ha disfrazado de su familiar, por supuesto con alguna finalidad o con algún objetivo no, no saludable o no positivo, ¿sí? Distinto es el Fregoli, en el cual el paciente piensa que desconocidos son en realidad familiares disfrazados. Hay delirios de hiperidentificación y delirios de hipoidentificación, ¿sí? Pero todos tienen que ver con una dificultad de identificar familiares o situaciones o espacios que antes les resultaban familiares. Y de eso se trata la paramnesia reduplicativa, que es muy típica de la enfermedad de Alzheimer y que tiene que ver también con estas afectaciones iniciales que tienen en la orientación espacial y con esto de poder impregnar algo del espacio y o del familiar del contenido afectivo, del componente afectivo que antes les generaba. Al tener un gap o una disociación entre la respuesta afectiva que le generaba la respuesta del familiar o la respuesta afectiva que le generaba su casa, arman un delirio secundario en el cual piensan que su familiar ha sido reemplazado por un extraño que se disfraza de él o que su casa en la que están, la casa en la que están no es su casa, sino que es una casa igual a la que ellos tienen. Lo que pasa es que eso trae como consecuencia algo de la insistencia del familiar de poder volver a su casa o poder volver a sus familiares, volver a ver a sus familiares. Y esto lo que puede terminar generando son conductas agresivas, tanto heteroagresivas como autoagresivas, ¿sí? Y esto, por supuesto, que redunda negativamente en el cuidado, en la red de apoyo familiar y aumenta el riesgo de burnout del cuidador, ¿sí? Todos estos delirios, entonces, de falsa identificación, sea de familiares o de espacios o de casas, son típicamente delirios de tipo orgánico. Pero hay otros delirios que son mucho más frecuentes en el contexto de organicidad que en el contexto de patologías psiquiátricas primarias, que tienen que ver con delirios de abandono, ¿sí? Delirios de ser abandonado por su cónyuge, que por supuesto que tienen un contenido que tiene que ver con lo situacional, que tienen que ver con sentirse disminuidos, tanto física como cognitivamente, y en ese sentimiento de minusvalía, armar esta construcción delirante secundaria en el cual van a ser abandonados o dejados a un lado por el cónyuge o el familiar. Una alternativa a esta sensación de minusvalía, es decir, a estos delirios que tienen un componente o un inicio que tiene que ver con cierta lectura que se hace de la situación actual, tiene que ver con el serotípico. En el serotípico vemos
pacientes que empiezan a armar ideas de celos alrededor del cónyuge, pensando que el cónyuge tiene una relación amorosa, sea con el médico, sea con el encargado, sea con el cuidador, etcétera, etcétera. Lo que se ve es que el delirio serotípico es mucho más frecuente en el contexto de organicidad y o de demencias que lo que es en otro tipo de patologías que tratamos los psiquiatras y que tiene un contenido que tiene que ver con cierta lectura situacional, ¿sí? Con un cónyuge que está en relativa buen estado general y con un paciente que se siente disminuido en comparación a su cónyuge y arma todo este sistema delirante. El tema con el delirio serotípico es muchas veces el riesgo de heteroagresividad, tanto sea al cónyuge como sea al supuesto amante de ese cónyuge, ¿sí? Otros delirios muy típicos es el delirio del íncubo o del súcubo, en el cual el paciente siente que durante la noche vino alguien que se acostó encima de él o por debajo de él con intención de tener relaciones sexuales, ¿sí? Muchas veces tienen que ver también con alteraciones del sueño o con parálisis del sueño, que genera esta sensación de opresión de pecho o de parálisis o dificultad para moverse durante el sueño y este armado secundario del delirio. Ahora, lo interesante es que uno necesita que exista cierto deterioro cognitivo para que el paciente, en vez de poder hacer una interpretación o una explicación de este sentimiento de minusvalía, termine armando un sistema delirante. Un delirio de parasitosis, que este es bastante típico, es más frecuente en mujeres, en el cual sienten cierto prurito, necesidad de rascado alrededor de su cuerpo y que empiezan a armar cierto sistema delirante alrededor de tener parásitos o pequeñas partículas que caminan alrededor de su cuerpo, ¿sí? Entonces consultan a diferentes médicos para buscar algo de un diagnóstico dermatológico asociado a este malestar. Otro delirio bastante frecuente en pacientes, sobre todo en situación de tratamiento domiciliario, pacientes que no salen, pacientes que se encuentran la mayor parte del día en su casa, sobre todo en casas grandes, son delirios del huésped fantasma, son estos delirios parecidos a este cuento de Casa Tomada de Cortázar, en el cual el paciente siente que hay una persona más viviendo en su casa y que se va escondiendo en la medida que el paciente se encuentra en los diferentes ambientes de la casa, ¿sí? Muchas veces estos delirios conviven y muchas veces este huésped fantasma, por ejemplo, es el amante del marido, ¿sí? Entonces convive un celotípico con un huésped fantasma o un huésped fantasma con un robo, ¿sí? Son ladrones que vienen a robarle sus joyas, sus bienes personales, etcétera, y que se esconden del paciente en la medida que el paciente avanza a lo largo de la casa. Los delirios de robo son muy típicos también en adultos mayores y se dan en el contexto también de cuidadores terciarizados, ¿no? Que tiene que ver con empezar a tener cierta temática persecutoria alrededor de estos cuidadores que les roban, que les sacan y esto genera también un humor, un sentimiento o un ánimo irritable que también puede conducir a conductas agresivas y o agitación psicomotriz. Esto que decíamos de cómo explicamos la generación de estos delirios en el contexto de demencias, y decimos, tiene que haber dos factores. Por un lado, una experiencia perceptual anómala, en el cual el paciente lee mal la realidad, entiende mal algo de lo que está pasando, y la dificultad para descartar esa creencia anómala, ¿sí? Y esos dos variables, es decir, percibir mal la realidad y no poder descartar creencias erróneas, tienen que ver con el deterioro cognitivo. Por eso decimos que este tipo de sintomatología conductual se da en el contexto ya de una enfermedad más avanzada. No puede no ser tan avanzada. De hecho, en celotípico decimos, necesitamos que el paciente no esté tan avanzado porque necesita crear todo un relato delirante. Y para eso necesitamos, en general, son pacientes que que están en este estadio leve o de leve a moderado de la enfermedad, ¿sí? Pero a medida que avanza la enfermedad, lo que vemos es que los delirios son menos sofisticados, es decir, tienen menos contenido, pero que muchas veces evolucionan en síntomas más conductuales. Entonces nosotros decíamos, dentro de los síntomas psicóticos tenemos estos dos escenarios, síntomas de delirio, es decir, que son más creencias, falsas creencias que no se pueden descartar, o alucinaciones, alteraciones sensoperceptivas, que igual se pueden combinar y que una genere la otra.
Porque si yo tengo una voz que me está diciendo que mi marido me engaña con la cuidadora, junto con mi deterioro cognitivo, con mi dificultad para descartar la creencia, puedo conformar un delirio. Pero lo cierto es que lo que más frecuentemente encontramos en contexto de demencia son delirios, tanto delirios de falsa identificación como estos delirios de temáticas de tipo abandono, celotípicas, de incubo, de súcubo o de huésped fantasma. Esto que veníamos diciendo de la dificultad de descartar creencias anómalas, de tomarlas como ciertas y de que esas creencias, al tomarlas como ciertas, se vuelvan irreductibles. Es decir, no se puedan modificar en base a la confrontación con pruebas y o con la realidad. Y después tenemos las alucinaciones, ¿sí? Es decir, la percepción de un sonido sin objeto, ¿sí? La percepción, percepciones anómalas y o erróneas, que pueden ser auditivas o visuales, ¿sí? El paciente puede ver cosas que pueden ser desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Pueden incluso estar viendo a su cónyuge engañándolo con el cuidador. De ese nivel de complejidad pueden ser las alucinaciones, sobre todo en el contexto de comorbilidad con otro tipo de demencias. Nuestro diagnóstico diferencial, siempre que hay síntomas psicóticos, es ver cuál fue el tiempo de instalación de estos cuadros. Nosotros decimos, las demencias tienen una instalación insidiosa, lenta, ¿sí? Lenta y progresiva. Si hay un cambio conductual abrupto en el contexto de demencias, tenemos que ir a descartar otras causas orgánicas sobreimpuestas. Es decir, es un delirium, es un síndrome confusional hasta que se indique lo contrario. Y estas causas orgánicas pueden ser desde una infección urinaria, una infección respiratoria, un sangrado, una alteración del nivel de sodio, una arritmia o incluso un efecto adverso a un fármaco. Entonces, el cambio abrupto en el contexto de la conducta de un paciente con Alzheimer es orgánico hasta que se indique lo contrario. Es decir, tenemos que ir a descartar causas sobreagregadas que puedan estar produciendo un síndrome confusional y que hayan producido este cambio tan rápido en la conducta. Porque en general los síntomas conductuales que acompañan la demencia son también, como la demencia, de instalación insidiosa y o progresiva. Entonces, ese es nuestro principal diagnóstico diferencial, que muchas veces lo podemos descartar en la clínica, pero muchas veces necesitamos ir a descartar haciendo un laboratorio, haciendo una imagen, etc. También tenemos que ir a descartar esto que decíamos, los factores estresantes que desencadenan estos síntomas conductuales, como puede ser un dolor no controlado, una alteración del medio interno, infecciones, y esto que decíamos, los problemas interpersonales, o los cambios en el ambiente del paciente, que pueden ser cambios en los cuidadores, cambios en horarios, migraciones, mudanzas, etc. Entonces, entendemos que estos síntomas conductuales forman parte de la enfermedad de Alzheimer, que pueden presentarse incluso de manera prodrómica, que tiene una relación bidireccional con el rendimiento cognitivo, porque el tener un síntoma conductual empeora el rendimiento cognitivo del paciente, que es una de las principales causas asociadas a sobrecarga del cuidador y es uno de los principales determinantes también de institucionalización del paciente. Y por todo esto requiere un abordaje y una detección temprana. Y nosotros siempre decimos lo mismo en el contexto de síntomas conductuales en la enfermedad de Alzheimer. Primero, segundo y tercero va a ser todo lo que tiene que ver con lo no farmacológico, ¿sí? Con armar rutinas, con armar un ambiente tranquilo, con tratar de disminuir al mínimo los factores estresantes o desencadenantes de síntomas conductuales, de mejorar la calidad de vida del paciente y de también quien lo cuida. Nuestra regla básica de cuidar al cuidador y de reducir así el riesgo de derivación a residencias geriátricas. Ahora, siempre decimos, hay síntomas que no van a mejorar de ninguna manera con el tratamiento farmacológico, que tiene que ver con la deambulación o wandering, con el vestirse, desvestirse, con las conductas perseverantes molestas, con las conductas orales repetitivas, con comer objetos no comestibles, con el balanceo, con el ocultar, acaparar, etc. Y esto que tiene que ver con alteraciones del pensamiento, como son los delirios, que son estas creencias erróneas, pero que no responden a la confrontación con pruebas y a realidades, lo que tenemos que intentar también es de optimizar todo lo que tiene que ver con lo no farmacológico, de evitar desencadenantes, de no confrontar, no contradecir, no bromear, no reforzar ni aumentar el contenido del pensamiento alterado, de tratar de reafirmar, reorientar y distraer al paciente, de propiciarle rutinas y un ambiente tranquilo.
muchas veces esto termina siendo insuficiente y lo que van a precisar son de fármacos que acompañen el manejo de los síntomas psicóticos. Y estos fármacos que acompañan el manejo de los síntomas psicóticos tienen que ver, por supuesto, con los antipsicóticos, ¿sí? Que tenemos que tener mucho cuidado en el contexto del manejo farmacológico, porque sabemos que el nivel de respuesta que tienen los antipsicóticos es bajo. 1 de cada 3 pacientes tiene una respuesta y una restitución total de los síntomas psicóticos en el contexto de demencias. Entonces tenemos que explicarle esto también al familiar y al paciente para que no se frustren con la falta de respuesta farmacológica y para que sean partícipes activos también del abordaje no farmacológico que implican estos síntomas. Y entender que, por supuesto, que los antipsicóticos traen muchos efectos adversos en el contexto de enfermedad de Alzheimer y que estos efectos adversos aumentan la mortalidad del paciente, que por supuesto tienen riesgo de otras cosas, pero que el no abordar con los tiempos adecuados estos síntomas también aumenta el riesgo de auto y agresividad. Y por eso hacemos un balance del costo-beneficio para evaluar cuándo es el momento adecuado para indicar antipsicóticos. Lo que sabemos es que en perfil de efectos adversos y de mortalidad son mejores los atípicos, que están determinados por risperidona, olanzapina, quetiapina, que empezamos por dosis mucho más bajitas que lo que hacemos con el resto de los adultos y con titulaciones lentas. Sabemos que en el último tiempo aparecieron nuevas drogas o moléculas que tiene una indicación específica para las demencias. Por ejemplo, hay una como la pimavanserina, que está indicada principalmente para los síntomas psicóticos en el contexto de enfermedad de Parkinson, pero que también está en evaluación para síntomas psicóticos en contexto, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer. Hasta ahora no aprobada, ¿sí? Pero sí utilizamos risperidona, olanzapina y quetiapina en dosis bajas. El brexiprazol fue aprobado hace unos años, pero en el contexto de agitación, en el contexto de demencias, sin síntomas psicóticos, con un buen nivel de respuesta y una buena tolerancia en el contexto de demencias con agitación. Y por último, la clozapina, que es una droga más compleja que requiere controles hematológicos periódicos, pero que ha demostrado una gran eficacia, porque puede bajar los glóbulos blancos, bajar los neutrófilos, etcétera, pero que ha demostrado una eficacia superior en el contexto de manejo de síntomas psicóticos en demencias. Cuando vamos a buscar la evidencia asociada a síntomas psicóticos, igual el nivel de respuesta es bajo y lo que prevalece son los efectos adversos, que tienen que ver con confusión, con sedación, con aumento de peso, aumento del riesgo de caídas e incluso aumento del riesgo de neumonías aspirativas o de eventos cardiológicos o cerebrovasculares. Por eso es desde nuestro lugar una responsabilidad y un compromiso el poder utilizarlos el menor tiempo posible, en la menor dosis posible y haciendo un buen balance entre riesgos y beneficios de la indicación de esta droga. Entonces entendemos que estos síntomas conductuales son factores pronósticos determinantes en el sufrimiento mental también del paciente y por lo tanto en la calidad de vida del paciente y en el deterioro y en la relación bidireccional que tienen también con el rendimiento cognitivo del paciente y en el impacto negativo que tienen también en el burnout del cuidador. Y también se constituyen como factores pronósticos de la mayor velocidad de progresión y deterioro de la enfermedad. Por eso es importante que nosotros podamos hacer una identificación y abordaje temprano, y que ese abordaje temprano sea interdisciplinario. Y cuando me refiero a interdisciplinario, tiene que ver con todos los actores que actúan en el abordaje de estos pacientes con demencia, que tienen que ver con los profesionales, los psicólogos, los TO, los cuidadores y la familia en el contexto de psicoeducación y el abordaje fundamental que tienen los recursos no farmacológicos a nuestro alcance. Gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios?